El tema del que yo voy a hablar en este momento tiene que ver con la transversalidad y la paridad de género y en realidad de cómo ha sido el papel de la mujer en este ámbito dentro del sector público. Y me pareció importante comentarles que desde el 6 de junio de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a los artículos al 2, al 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta reforma fue muy importante. La verdad es que la gente que está fuera del contexto legislativo pudiera nada más ver números, pero la verdad es que es un gran logro para las mujeres porque ya quedó como instalada dentro de la Constitución esta reforma que fue llamada paridad todo. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, que en virtud de que se pretendía ya dentro de, o bueno, arrastrábamos ya las mujeres una lucha importante de conquista de espacios, porque he escuchado a varias compañeras panelistas que me antecedieron y que todas coinciden en líneas centrales, y es que las mujeres ya teníamos mucho tiempo queriendo conquistar espacios, más que por cedernos por los compañeros varones. Bueno, pues se tuvo que dar de esta manera. Finalmente se consiguió en esta llamada la legislatura de la paridad en la Cámara de Diputados. Y bueno, ¿qué tiene que ver con eso? Que ahora resulta que el texto del artículo 41 establece que la ley determinará las formas y modalidades que correspondan para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el mismo principio. Estábamos entendiendo entonces que la paridad de género ya es un principio que se debe garantizar por ley, tanto en el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, como en los organismos autónomos, es decir, partidos políticos, OPLES, es decir, el INE, los institutos electorales de los estados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y bueno, de ahí hacia abajo, todo lo que tenga que ver con el servicio público, ahora se va a tener que vigilar que se garantice la paridad de género de manera horizontal y de manera vertical. Y bueno, de ahí nos vamos a la siguiente diapositiva que decía: sin embargo, se debe mencionar que al menos en lo que corresponde al actual Poder Ejecutivo Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal prevé la existencia de 19 secretarías de Estado. Al ser un número impar, aparentemente no podría darse la paridad. Sin embargo, debemos tener presentes las disposiciones de los tratados internacionales en la materia, así como las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la que al resolver el juicio, por ahí tiene el número SUP-JDC-9914/2020, en una de sus partes determinó: ir más allá del 50% de mujeres no rompe la paridad. Es decir, frente a la desventaja estructural, la paridad es un piso, no un techo. Si esto fuera el límite, no se solucionaría el contexto real. Y en este sentido, quisiera referir que había por ahí ya algunas dudas sobre cuando en los organismos autónomos o en las secretarías de los gobiernos ejecutivos, tanto federal hacia abajo o en los legislativos, ¿qué pasaría si este número fuera impar? ¿Cómo se respetaría este principio de paridad de género? Ya lo había dicho la diputada Mari Carmen Bernal, vivimos en un país en el que somos más mujeres que hombres, entonces cae súper bien esta resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial, que dice que ir más allá del 50% no rompe la paridad. Al contrario, estaríamos hablando de que es solamente el piso y no el techo.
¿A dónde vamos? Bueno, se pretende lograr no solo la igualdad sustantiva, sino que si por alguna cuestión legal se establezca el número impar, que fue lo que yo les estaba comentando, bueno, ya queda más explicado. Además, la reforma constitucional comentada es transversal en tanto que la paridad de género aplica para todos los cargos de elección popular, sea que se trate de integración de órganos colegiados o de cargos unipersonales. El modo transversal de paridad de género aplica a los poderes legislativos, ejecutivo, federal o de los estados. Además, es pertinente mencionar el contenido del acuerdo que determinó el INE con el número INE, diagonal CG 569, diagonal 2020, por el que se establece que en el proceso de renovación de gubernaturas de los estados a llevarse a cabo en el 2021, al menos 7 de ellas los partidos políticos deberán postular mujeres, que fue lo que comentaba la diputada Mari Carmen Bernal en la ponencia anterior, lo que sin duda contribuirá al empoderamiento político de las mujeres. La verdad es que en este caso, me parece que no solamente yo, sino varias pudiéramos estar coincidiendo en que una opinión debería ser que, en la opinión personal, debería ser un mínimo de 8 espacios para las mujeres, considerando que el estado de Sonora actualmente es gobernado por una mujer. Y bueno, lo ideal sería que todos los partidos políticos determinaran que todas sus candidaturas fueran mujeres cuando menos en ese estado. También es necesario comentar que en las elecciones para la integración de los órganos legislativos se estableció el concepto de paridad vertical en la conformación de las cámaras, ya que como órganos de representación político debían aproximar lo más posible la representación nacional. Por lo que ya comentaba la diputada Mari Carmen, resulta que en México somos un poquito más del 51% de mujeres, entonces, bueno, se estaríamos entendiendo que si la Cámara de Diputados es un órgano de representación popular, que bueno, pues que también se vea reflejado en este poder. También se instituyó la paridad horizontal en la conformación de los ayuntamientos del país. Y aquí les quiero dar un dato. Estábamos hablando de que en este proceso electoral, tal cual se aprobó esta reforma constitucional, fíjense la magnitud de lo que vamos a enfrentar. Estamos hablando de que se van a disputar 21,368 cargos de elección. De estos 21,368 cargos de elección, estamos hablando de que son 500 diputados federales, 300 de mayoría relativa y 200 que se estarían eligiendo por representación proporcional. Se estarían disputando 15 gubernaturas, 1,063 diputaciones locales, tanto 642 de mayoría relativa y 421 de representación popular, 1,926 ayuntamientos, 2,122 sindicaturas, 15,107 regidurías y 635 juntas municipales. Y de todas ellas se debería estar ya cuidando la paridad de género, revisar que de todos estos números, 21,368 cargos, la mitad mínimo sean de mujeres. Estamos hablando también, quisiera darles otro dato. En este momento, al día de hoy, la historia en México nos puede decir que desde 1978 al 2018 solamente han habido 9 gobernadoras. En el Senado, y actualmente del 2018 para acá solamente hay 2 mujeres gobernando como titulares del Poder Ejecutivo Estatal, como lo es Sonora y la Ciudad de México. En el Senado hay 63 senadoras de 128. En el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados, son 241 diputadas. Estamos hablando de que presidentas municipales, al día de hoy hay 532, es decir, un municipio de cada 5 está gobernado por mujeres, cuando en el año 2000 solamente había 100 presidentas municipales. En el gabinete actualmente hay 7, en el gabinete federal hay actualmente 7 mujeres de 16. Y bueno, ya les había hablado ahí un poco acerca de los números de cuáles son los cargos de elección popular. Entonces, es importantísimo el dato de cómo estamos ya en la Constitución para hablar sobre la transversalidad y el papel de la mujer en el poder, en el servicio público. No podemos soslayar que la sociedad mexicana arrastra todavía ciertos estereotipos
que acompañan a las mujeres y que debemos superar y que se viven en amplias zonas del país, particularmente por los denominados luego usos y costumbres, y que tiene que ver mucho con la cultura y lo que había comentado incluso la ponente, no la diputada, me parece que la anterior ponente, y que es cómo romper el esquema y cómo romper el esquema mental de una mujer. ¿Por qué no atreverse a participar? ¿Por qué no atreverse a gozar ya de esta conquista lograda desde la Constitución por las mujeres y sí en acompañamiento de algunos compañeros que se vieron en el Poder Legislativo? Y bueno, la paridad todo, que es así como se le denomina a esta reforma, es un gran avance en la consolidación de la democracia en México, pero no puede haber democracia plena cuando aún hay discriminación en perjuicio de las mujeres. Las mujeres en México, a lo largo de toda nuestra historia, hemos demostrado nuestra valía en todos los campos del conocimiento y la actividad laboral. Una democracia plena debe ofrecer las mismas oportunidades a todas, a todos, y nunca se debe menoscabar el derecho que tenemos las mujeres solo por eso, por ser mujeres. Como conclusión, a mí sí y bueno, antes de pasar a las preguntas y respuestas, a mí sí me gustaría hacer un llamado y utilizar este gran espacio que nos están brindando a varias mujeres, y es que cuando decimos que debemos romper esquemas mentales, de verdad debemos impulsar que las mujeres se la crean, que creamos que tenemos la capacidad, que somos valiosas, que vale la pena formar parte del servicio público, que vale la pena establecer estas redes de sororidad que mencionaba la diputada Mari Carmen, que luego a veces sí se suele decir que la peor enemiga de una mujer luego es otra mujer. A veces no me gustaría creer del todo en esta frase, porque sí creo que cuando una mujer tiende la mano a otra mujer, debe ser para levantarla y para vernos siempre para arriba. Bueno, y hasta ahorita, cuando menos en el plano del poder legislativo y en lo referente a la Constitución, ya existe esta reforma a la que le denominaron paridad todo. No sé si por ahí tengamos algún comentario, alguna pregunta. ¿Qué hay que hacer? Muchísimas gracias, Linda. Excelente tu ponencia. Sí hay Estela Acevedo. ¿La paridad de género podrá ser aplicable en un texto para alumnos de ¿Para alumnos de qué? Perdón, no escuché. ¿De primaria? Para alumnos de primaria, sí. O sea, o en qué contexto pudiera enmarcar como la pregunta. Es decir, que pudieran haber alumnos mitad varones, mitad chicas. Es que no escuché bien la pregunta, se cortó la señal. Mira, bueno, mientras yo tomo la palabra. Sí. Estamos hablando algo acerca de que la gobernadora de Sonora es mujer y ahorita va a haber elecciones. ¿Nos podrías explicar? Tú estás muy metida en la política y le entiendes mucho a esta parte. Nosotros somos tan, que nos explicaras un poquito más cómo tendría que ser la elección de los candidatos. ¿Tiene que ser hombre, puede ser mujer? ¿Cuántas mujeres pueden postularse? ¿Cómo sería esto? Si nos pudieras, por favor, informar un poco más. Bueno, todos sabemos que los procesos electorales también tienen tiempos que son determinados desde el OPLE nacional, en este caso el INE, que tiene fechas para establecer cómo se van a organizar cada partido político, a quienes van a determinar como sus candidatas, como sus candidatos, o bueno, en primero precandidatas, precandidatos, luego la selección de candidatas, candidatos, haciendo prevalecer los convenios de coalición, si es que van a haber, si es que no van a haber. En el caso de la participación de las mujeres, los partidos políticos no pueden ser omisos al llamado, o bueno, en este caso ya está determinado por ley,
que deben garantizar la paridad en las candidaturas, y ya les hablaba yo de los datos, que estamos hablando de 21,368 cargos. Para cada uno de ellos debe tener un candidato, o deben haber candidatos y candidatas. Entonces, tanto para diputadas, para Senado, para gubernaturas, y bueno, de ahí se integran las planillas, porque también se tienen que integrar planillas cuando son el caso de las presidencias municipales, que se tiene que cuidar que sea, si es candidata, candidato a síndico, y luego es primera regidor, regidor, etcétera, etcétera. Por eso era importante cuidar la paridad horizontal y la paridad vertical, porque luego sucedía que ciertamente era una candidata, pero toda su planilla para abajo eran puros varones. Entonces, ¿dónde quedaba la representación de las mujeres si también deben tener oportunidad de participar como regidoras, como síndicas? Entonces, se cuidó que en este caso, bueno, si es candidato hombre, que entonces en la planilla sea síndica, luego primer regidor, luego regidora, y así se van intercalando uno con otro. ¿Cómo se tiene que ahora sí que cada partido va a tener la oportunidad de postular a sus mejores candidatas, a sus mejores candidatos en esta contienda que viene en el 2021? Pero, por ejemplo, esto que me decías de lo de, está Claudia Pavlovich, ¿no? En Sonora. Sería mucho mejor que fuera un candidato o más candidatos hombres, porque ella es gobernadora y ahora se necesita un gobernador. Lo que pasa es que se tendría que hacer prevalecer, aquí tendríamos que ver qué principio vas a ponderar. Por ejemplo, todavía faltaría revisar si se trata de reelección o no. Porque si hay reelección, o sea, ¿qué principio vas a hacer valer? ¿El de la mujer que ya es servidora pública y que tiene interés de seguir participando en el mismo cargo, o el de un candidato que es varón que se quiere integrar y a lo mejor postularse para el mismo cargo? Si ya están dadas las condiciones en un estado como Sonora, en el que las mujeres ya pudieron haber conquistado ese espacio, ¿por qué no darle la oportunidad? Yo me parece que no debería haber un sesgo que pueda impedir que en el caso de Sonora pudieran ser candidatas. Ahora, una fórmula o un acuerdo en el que todos los partidos, imagínate lo maravilloso, que fueran puras candidatas, porque eso no se ha visto. Se han visto candidaturas en los gobiernos de los estados en donde sí, dos partidos pueden postular a dos mujeres, pero resulta que luego hay un candidato que sí, sí hay un partido que postula un varón. Entonces, no se ha visto en la historia que un estado realmente sea disputado entre puras mujeres. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, Linda. Me encantaría seguir con la licenciada Karen. Gracias, Linda. Oye, ¿me contestaste de Estela? Porque yo no supe, me salí, no sé qué pasó. ¿De la paridad de género podrá ser aplicable en un texto para alumnos de primaria? Creo que ya sé. Yo sigo aquí. Es que la paridad de género, o sea, la paridad de género ya es un principio, ya debemos verlo como un modo de vida que debemos aplicar no solo con los alumnos de primaria, sino en todos los aspectos y en todas las esferas de nuestras vidas. Hace poco escuchaba también que preguntaban que qué padre sería que los padres de familia se involucraran para ir concientizando sobre este principio tan bonito que es, uno, la no violencia y la paridad de género. Y me parecería que también en este trabajo, pues ya vivimos con él, o sea, ya está en la Constitución, pues avancemos, o sea, no que sea no nada más ahí, sino en la secundaria, en las áreas de trabajo, en todos los niveles educativos, y sobre todo hacer un llamado importante al respeto. Si todos aprendemos a respetar y
centramos y ponemos nuestro granito de arena en el respeto, estaríamos erradicando la violencia en un porcentaje, bueno, brutal. Muchas gracias. Gracias, Linda, por tu respuesta. No escuchamos a Pati. Pati, ¿nos escuchas? Sí, los escucho. ¿Me escuchan a mí? Sí, ya te escucho. Es que no te preocupes, mira, la tecnología luego nos complotea, no te preocupes. Muchas gracias, Linda, y qué gusto conocerte. Igualmente, la verdad, honradísima. Gracias. Muchas gracias.